Buenas noches, amigas y amigos de Canal 28. Bienvenidos, bienvenidas a La Nocturna. Este 1 de octubre se cumple un año de que Nuevo León tiene una nueva constitución, un nuevo pacto social, un nuevo pacto que le da sustento a lo que hoy es el estado de Nuevo León. Vamos a ver un poco más de información al respecto en la siguiente nota. En nuestras manos. Este 1 de octubre se cumple un año de la nueva Constitución de Nuevo León, impulsada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y con la que buscan garantizar los derechos y mecanismos para resolver los nuevos retos que enfrenta la entidad. La Carta Magna consta de 215 artículos y 9 transitorios que definen las facultades de fuerza civil e incorpora nuevos derechos, entre ellos el derecho a una ciudad sustentable, a la movilidad, a la tecnología y a la salud. Sentar las bases de un nuevo pacto social que va a regular la vida de los neoloneses los siguientes 50 o 60 años. Para la elaboración de la nueva Constitución de Nuevo León, el mandatario estatal tuvo un grupo de acompañamiento de expertas y expertos que participaron en 4 conversatorios, que fueron Derechos Humanos, División de Poderes, Órganos Autónomos y Municipios y Coordinación Metropolitana. A un año de su publicación se ha dado paso a proyectos que cumplen con diversos derechos, como son las acciones en movilidad, entre ellas las nuevas líneas del metro y la reestructuración del transporte, en salud la cobertura universal contra el cáncer y en medio ambiente la creación de la Agencia de la Calidad del Aire, entre otros. Les puedo decir que hemos logrado una nueva constitución que será la más federalista, verde, vanguardista, progresista, de futuro e internacional que pueda tener un estado en todo México. Esta es la 6ª edición de la Constitución de Nuevo León, en la que participaron 50 académicos y especialistas de 43 universidades de 11 países. Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28. Ahí lo tenemos, esa es la nueva Constitución de Nuevo León y justamente esta noche para analizarlo me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de La Nocturna a Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. También al doctor Pedro Torres, profesor e investigador. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y al maestro Óscar Tamés Rodríguez, historiador. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y comienzo preguntándoles, ¿qué es una constitución? ¿Qué es una nueva constitución de Nuevo León? ¿Y qué es el pacto social? Comenzamos con usted, secretario. Pues sí, pues déjame comentarte la visión que tengo yo sobre la constitución, pues es la ley suprema a nivel nacional o a nivel del Estado, de donde emanan todas las normas ordinarias a través de diferentes leyes y permite el funcionamiento de los 3 poderes en el Estado y establece la parte orgánica en cuanto al funcionamiento de cada uno de ellos. En la parte dogmática, en la primera parte, tenemos la Constitución consagrado ahí lo que eran las garantías constitucionales, que ahora son los derechos humanos, tales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera. Eso es realmente en apretado resumen lo que es una constitución o un pacto estatal, etcétera. Y tenemos la nueva Constitución de Nuevo León. Tenemos la nueva Constitución de Nuevo León que salió publicada, si no me mal recuerdo, el día 1 de octubre del 2022. Hace justamente un año. Hace exactamente un año y que trae como consecuencia pues, la vigencia de esta Constitución hasta el día de hoy. Bien, ¿y qué es un pacto social? ¿Cómo entender este término, secretario? Pues el pacto social es el acuerdo que existe entre los diferentes poderes y el sector social o la ciudadanía en relación a cómo llevar a cabo la administración pública de un estado, de un país. Ese es un pacto que hace entre ciudadanos y entre los poderes. Bien, doctor Pedro, agrega algo al respecto de estos 3 términos: Constitución, la nueva Constitución de Nuevo León y el pacto social. Bueno, decirles que un nuevo texto constitucional pues resume la situación política, social, económica de una sociedad en un determinado momento.
Entonces creo que lo que se logró hacer en el Estado de Nuevo León fue que todas las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo de mínimos donde pudieran plantarse las nuevas reglas de convivencia en una comunidad. Una constitución es un consenso político donde todos deciden establecer unos derechos y donde todos deciden establecer reglas de operación para la gobernabilidad y sobre todo también para la protección de los ciudadanos. En ese sentido, el nuevo texto constitucional de Nuevo León lo que establece es ajustar, adecuar la vida, la realidad que se daba en las calles a establecerlo en este pacto normativo que es, como lo decía el secretario general de Gobierno, es la pirámide del sistema de fuentes en un Estado constitucional. En ese tema, decirles que este nuevo texto constitucional pues es el resultado de las transformaciones tan intensas que hemos tenido en México en los últimos 20 años. El cambio climático, las nuevas tecnologías, la nanotecnología, la robótica, el tema de la digitalización, el de los derechos de los no nacidos, las instituciones públicas que han surgido en Nuevo León y que son 100% regiomontanas, como Consejo Nuevo León. En pocas palabras, la Constitución lo que hace es reflejar un momento histórico de nuestra realidad, pero lo que le da fuerza, legitimidad y potencia es el consenso político que se logró en ese momento para decir, señores, estas son las reglas bajo las que nos vamos a regir y sobre las que tenemos que caminar Estado y sociedad. Exactamente. Y la perspectiva histórica. Aquí también pues nos interesa mucho saber esto, ¿no? Hay, pues en la historia de Nuevo León también, y ahora que surge o que se crea esta nueva constitución, se habló mucho de que la anterior constitución ya tenía muchos años. Mira, una constitución, respondiendo también las preguntas previas para contextualizarlas en lo histórico, una constitución es la base de un republicanismo. ¿Por qué la importancia de hablar del republicanismo? Porque es donde se garantiza una vida democrática, una división de poderes con autonomía entre los 4 poderes, y lo menciono en estos términos porque luego la Constitución Nacional dice en el 39 son 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero ahora tenemos organismos autónomos que ejercen un poder propio. Así es que la Constitución nos garantiza que no haya dictadores que se entronen en el poder, que no haya una sola persona que aglutine 2 o más poderes, que no se rompa ese pacto social. En su momento, Juan Jacobo Rousseau hablaba del contrato social, que es este pacto social donde, sin que lo firmemos tal cual, desde el momento en que aceptamos vivir en la entidad en Nuevo León, desde el momento que nos reconocemos como nuevoleoneses, aceptamos las normas sociales, jurídicas, económicas, educativas y demás que rigen a esta entidad. Entonces, eso es la Constitución. En México, todas nuestras constituciones son escritas y contradictoriamente rígidas. Se dice rígidas porque no es tan sencillo modificarlas, y sin embargo, a lo largo de la historia han vivido múltiples modificaciones. ¿Qué es entonces esta nueva Constitución? Bueno, sin duda es un documento que urgía, que era necesario. En ocasiones de reformar, terminamos olvidando el espíritu de un texto constitucional. Eso sucede con frecuencia cuando se dan reforma tras reforma. De tal manera que en este momento la Constitución viene a responder a una sociedad distinta a la de 1917. Una sociedad distinta, vamos a centrarlo, a la del siglo XX. Una sociedad que hoy tiene necesidades, estilos de vida, apremiantes distintos. En ese contexto hay que ver a la nueva Constitución, y es un documento que al final de cuentas en ese pacto social nos da garantías, como señalaba el secretario general de Gobierno, nos da obligaciones, pero también nos señala hasta dónde las instituciones de poder llegan sus límites, que eso es la gran base del republicanismo que nace con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, la Revolución de Independencia, es decir, garantizarnos que las instituciones de poder están acotadas. Es una constitución surgida desde un pacto social
lo veíamos en la introducción, donde académicos, organismos de la sociedad civil, organismos políticos y por supuesto las instituciones de gobierno participaron en la redacción de estos 215 artículos. En otras palabras, es el sistema que le llaman de contrapesos. O sea, que haya, que nadie tenga el poder conjunto, sino que haya un equilibrio. Es que imagínate que el poder legislativo pudiera al mismo tiempo ser poder judicial, pues tendríamos un problema, tendríamos una mesa de 3 patas coja. Sí. O viceversa, que del poder ejecutivo se pudieran hacer leyes. Vaya, no hay ningún sistema republicano ni democrático que soportara aglutinar 2 poderes. Lo hemos vivido en el pasado, y ahorita que hablo de 4 poderes, en el siglo XX el poder ejecutivo a nivel federal concentraba el gobierno y concentraba los procesos electorales de nuestro país. Esa es una forma de ver en una misma institución 2 poderes. Claro. Secretario, ¿desea agregar algo? Sí, yo creo que lo que tanto Pedro como Oscar han establecido desde el punto de vista técnico, constitucional y histórico nos da algunas conclusiones, ¿no? Esta nueva constitución nos pone en la realidad universal en competencia con cualquier otro estado o país, con la modernidad que se necesitaba en el Estado. Estamos viviendo una transformación muy importante en el Estado desde el punto de vista de inversión extranjera. Sí. Esta nueva constitución le trae al que viene a invertir a Nuevo León muchas ventajas, muchos temas que no estaban en constituciones con una permanencia desde 1917. Podemos hablar de la Agencia de la Calidad del Aire, la agencia en cuanto a la energía limpia, temas que son de hoy y que si no están plasmados es muy difícil posteriormente abrir el camino para normar esas nuevas instituciones o unidades o dependencias. Y efectivamente, como decía aquí don Oscar, hay nuevas circunstancias que ya vienen estableciéndose desde hace años en cuanto, por ejemplo, a nuevos organismos como una fiscalía, con la autonomía y la independencia que debe tener, precisamente, porque si no, no tendría razón de existir como un órgano independiente. Anteriormente, se acordarán ustedes que esto funcionaba a través de una Procuraduría General de Justicia, que dependía directamente del Ejecutivo. La intención de crear una fiscalía es con la búsqueda de esa autonomía y esa independencia que en ese momento se pensó que era lo mejor. Y así estamos viendo que en esta Constitución fue recogido los mejores conceptos, las mejores normas para actualizarnos como un Estado vanguardista como es Nuevo León. Bien, y todo esto queda en el papel que le da base justamente a esta realidad y a estos cambios que está viviendo Nuevo León. Vamos a ir a la primera pausa de este espacio y regresamos para seguir hablando de esto, seguir ahora sí que desmenuzando la nueva Constitución y traduciéndola para nuestro público. Regresamos, esto es La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna y seguimos abordando la nueva Constitución de Nuevo León, justamente a un año de que se creó. Este 1 de octubre se cumple el primer aniversario de esta nueva Constitución y nos acompañan en esta noche para analizar justamente este tema el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, también el doctor Pedro Torres, profesor e investigador, y el maestro Oscar Tamés Rodríguez, historiador. Y bueno, vamos a la Constitución. Aquí en Nuevo León pues vivimos alrededor de 6 millones de personas que adentro de los límites del Estado, bueno, estamos aquí conviviendo, estamos existiendo y esta nueva Constitución nos rige. ¿Cómo poder explicar el hecho de que hay una nueva Constitución? ¿Qué alcances tiene? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, a un niño o a una niña. ¿Con quién comenzamos de ustedes tres? Secretario. Bueno, si me permiten, yo creo que a un niño, a una niña, pues lógicamente en la Constitución de Nuevo León le permite como persona consagrar N número de derechos que no solamente podrán ejercer ahorita, sino que podrán ejercer en el futuro.
hay que pensar que esos niños crecerán y tendrán derecho a votar y ser votados, y así sucesivamente algunas otras circunstancias relativas a sus derechos políticos, pero también en relación a sus derechos civiles, ¿verdad? En cuanto a sus derechos de recibir una educación, sus derechos en cuanto a la salud. Entonces, los niños y las niñas de Nuevo León están protegidos por esta constitución que va de la mano con el ser y el quehacer que hace el gobernador en el estado. Por ejemplo, tenemos una primera infancia que el gobernador le ha apostado muchísimo. Tenemos en cuestión de educación la oportunidad de una educación de tiempo completo. Tenemos en materia de servicios de salud el Seguro Universal de Salud, y así sucesivamente vemos que los niños y niñas de Nuevo León están más protegidos, derivado precisamente de sus derechos humanos que emanan de este nuevo pacto social, de esta Constitución. Cierto, y como bien lo apuntaba usted, estas niñas y niños serán la ciudadanía mayor de edad del futuro, y en este momento pues también tienen derechos y obligaciones. Doctor. Pues yo reflexionaría que nadie puede exigir lo que no conoce. En ese sentido, los niños, los adolescentes, los jóvenes necesitan leer la Constitución para entender qué derechos tenían, porque los derechos que nosotros estudiamos, que nos comentaron nuestros padres, nuestros maestros, ya son muy distintos a los derechos que hoy por hoy existen. Por ejemplo, el derecho de las nuevas generaciones, de los nuevos nacidos, en la toma de decisiones que hacen los gobiernos, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Entonces, ellos pueden exigir que esa protección y ese derecho también los cubra. Es decir, anteriormente las constituciones se denominaban constituciones políticas porque eran proclamas que en buena medida eran pues enunciados que no se cumplían jurídicamente. Al día de hoy, las constituciones son normas directamente aplicables. Entonces, todo derecho que esté en la Constitución, que ellos vean ahí, lo pueden exigir políticamente al gobernador, lo pueden exigir al legislador cuando no desarrolle una ley que le dé vigencia a ese derecho, y lo pueden pedir a los jueces cuando haya un incumplimiento por parte de otra persona o por parte de los actores públicos. Entonces, por eso es bien importante que ellos conozcan todos estos derechos, como también los derecho a la ciudad, el derecho a la salud mental, que ese es un problema que vivimos posterior a la pandemia, y que en buena medida los problemas de salud en los próximos años van a ser problemas de salud mental. También temas que tienen que ver con el trabajo, con la robótica, con el teletrabajo. En pocas palabras, esta Constitución es importante conocerla porque es directamente aplicable por los jueces. Y te pongo un ejemplo que tiene mucho que ver con un aspecto que es muy importante para la vida del regiomontano, para la vida del neolonés, que es, por ejemplo, la certeza jurídica en los negocios. Esta Constitución establece que existirá un consejo que hará un plan a los 15 años de política pública. Pero también esta Constitución recoge un principio que ha sido desarrollado por la doctrina alemana, que es el principio de confianza legítima, que en los últimos años se ha venido escuchando en México. ¿Qué conlleva eso? Conlleva que si algún gobierno quiere cambiar de manera drástica las políticas públicas que, por ejemplo, estableció en su plan de gobierno o en su plan estratégico a 15 años, tiene que demostrar que las va a modificar porque hay un interés público mayor al que él propuso que iba a desarrollar. Entonces, si lo comprueba, tendría que generar mecanismos de compensación o mecanismos de transitoriedad. Con esto, ¿qué es lo que hace la Constitución? Establecer mecanismos de estabilidad para que los gobiernos, tanto el actual como los que siguen, tengan pues al menos un límite para modificar de una manera drástica las políticas públicas, y en el caso de los ciudadanos, pues que ellos, este es un elemento de la confianza legítima, pero todos aquellos derechos que son de tercera generación, de los cuales pues estamos hoy por hoy inmersos, pues es determinante que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes los conozcan, porque como lo decía, pues no pueden pedirlos si no los conocen. Exacto, hay que leer la nueva Constitución. Bueno, mira, maestro. Pensemos que estamos en un aula de escuela, que estamos con niños de primaria, de primero, 6, 8, 10, 12 años. ¿Cómo explicarles a ellos? Bueno, yo les diría, primero, cuando tú naciste y naciste en el territorio nuevoleonés, asumiste que tienes, no le voy a llamar nacionalidad, pero permítanme el término, esta tierra como tuya, y la tierra te asumió como suyo. Tus hermanitos al nacer
nacen nuevoleoneses. Si tienes un primo que vive en otra entidad, después de cierto tiempo de vivir aquí, se vuelve un ciudadano nuevoleonés. Pero lo más importante, indistintamente de donde nacieron, hay programas de estos de lactantes, por ejemplo, en donde los menores tienen el derecho a ser alimentados por sus mamás dentro de los centros de trabajo o dentro de espacios públicos. Bueno, esto no existía tiempo atrás. Tienen el derecho a ser educados, a que haya una escuela pública cerca de su domicilio que les permita esa movilidad social, esa superación que te brinda la educación, y que el Estado de Nuevo León te va a acompañar en tu escuela preescolar, en tu escuela primaria, en tu escuela secundaria. Eso es algo de lo que le diría a los niños. Decirles también que sus papás tienen el derecho a un trabajo digno dentro de nuestra sociedad para que lleven alimento, que esos niños tienen derecho a una alimentación que les permita desarrollarse, y que por eso el gobierno del Estado tiene programas de corte asistencial para garantizar una alimentación sana, una nutrición para los niños. Y bueno, garantizar la no violencia. Está el Centro Capullos, donde a los niños se les excluye de los ambientes violentos que puedan existir para darles una mejor calidad de vida. Eso es la Constitución, yo diría, aplicada. Esa es la Constitución trasladada a la vida cotidiana de un menor, garantizar que haya parques, que puedan ir a la escuela en seguridad, que esa es una de las primeras obligaciones de todos los gobiernos del mundo, que puedan transitar, y como decía el secretario general de gobierno y como decía el doctor Torres, bueno, que tengas derecho a la salud, empezando por un medio ambiente digno, sí, empezando por esa reforestación que se está dando. Ahí creo que tenemos la Constitución aplicada en nuestros niños. Cierto. Secretario. Bueno, yo creo que, como decía al principio, los niños, ya por el simple hecho de su nacimiento aquí, les aplica la Constitución del Estado, y los lleva también a todos los derechos que contiene. Realmente los niños, pues es muy difícil encontrar obligaciones para los niños en un texto de carácter legal, porque no han asumido la mayoría de edad, pero sí tienen los derechos que exigir. Esos derechos a exigir, ya los platicábamos: salud, educación, seguridad, el ocio, una ciudad sana, segura, medio ambiente. Todo ese tipo de situaciones viene definitivamente a incidir en beneficio de nuestros niños. Y ustedes ya han estado atentos a ellos, de que el gobernador, como también yo lo comentaba, su principal objetivo es la niñez, porque bien lo dice el gobernador, dice: los niños no son el futuro de México, son el presente y son a los que hay que cuidar. Cierto. Y ya que estamos hablando, por ejemplo, de este sector de la población, la niñez, ¿qué otros sectores de la población específicos atiende esta nueva Constitución, secretario? Bueno, pues a muchísima gente. Hay, por ejemplo, a los de la tercera edad también les aplica algunos beneficios o algunas garantías, algunos derechos humanos. A las mujeres también el reconocimiento de su autonomía, libertad, el derecho a contraer matrimonio, a ser libre de asociación. Es decir, tendríamos que hablar de cada una de la parte dogmática de la Constitución. Como decía yo en un principio, se divide en dos una Constitución: la parte dogmática, que establece todos los derechos humanos y garantías para el ciudadano, y la parte orgánica, que son la forma de administración. Entonces, las mujeres, los adultos mayores, hasta los animales, los animales tienen derechos en relación a un trato digno, no pueden ser de alguna manera maltratados, etcétera, y ya hemos visto planes y programas del Estado en ese sentido, ¿no? Sí, es cierto. Doctor. Sí, en el caso de la tercera edad, pues vemos que México y principalmente estos países de Norteamérica, Europa, pues está pasando por un proceso de envejecimiento. Entonces tenemos también cada vez más un grupo de personas que pueden ser vulnerables. Entonces, en ese sentido, la Constitución
establece derechos a ellos como los cuidados paliativos, que no necesariamente son para la tercera edad, sino también para cualquier persona que tenga una enfermedad terminal, donde si, por ejemplo, no existe medicina para que yo no sufra, para que mis dolores sean atemperados, para que mis dolores no sean tan invasivos, no sean tan que me causen un dolor en exceso, pues puede establecer un mecanismo jurídico que obligue al Estado a que me provea de esos medicamentos que me vayan a dar una muerte o una vida digna durante el tiempo que yo esté aquí. Ese es un aspecto muy puntual. Y el tema del derecho a la salud mental, últimamente pensamos que solamente los niños, los adolescentes, pero se nos olvida mucho las personas mayores. También esta Constitución fijó obligaciones a las personas, así como los romanos hablaban del derecho de alimentos de los padres hacia los hijos. Esta Constitución también establece que los hijos tienen obligación frente a los padres cuando los padres estén en una situación de imposibilidad de conseguir sus alimentos. Entonces creo que no olvidó a este sector que evidentemente es muy importante y que cada vez más y cada vez vamos a hacer más. Entonces, ese tema creo que resulta importante en lo que tú nos comentas y nos preguntas. Sí, y atendiendo estas realidades y atendiendo temas que anteriormente pues, se consideraban un tema incluso hasta tabú, ¿verdad? Por ejemplo, el de los cuidados paliativos, atendiendo estas realidades. Me están marcando la siguiente pausa, pero ahorita regresamos para ver la perspectiva histórica justamente de esto, ¿no? Como la anterior Constitución, que es de 1917, no contemplaba todas estas cosas que hoy en día son una necesidad y que las está atendiendo, justamente respondiendo a lo que la gente está pidiendo. Vamos a la pausa y ahorita regresamos a La Nocturna. Regresamos a La Nocturna. Gracias por continuar aquí en este programa donde estamos analizando la nueva Constitución de Nuevo León a un año de su creación. Y antes de irnos a la pausa, yo señalaba que esta Constitución atiende y recopila en sus páginas y atiende temas que no estaban considerados o que incluso eran considerados tabú, pero ahora que ya están en una Constitución, bueno, toman otra dimensión, ¿verdad? Y la perspectiva histórica, maestro Oscar, la anterior Constitución entonces no contempla estos temas, ¿no? Bueno, es que finalmente los textos constitucionales en la teoría del derecho constitucional se definen como rígidas, en el caso de la Constitución mexicana. Sin embargo, ningún texto constitucional puede ser estático. No lo puede ser porque en teoría responde a las necesidades de la sociedad de su tiempo. En ese contexto, evidentemente, si leemos el artículo 6º, el 7º de la Constitución Nacional, en sus equivalentes incluso en la local, que hablan de libertad de expresión, libertad de pensamiento, en sus orígenes en 1917 hablaba de libertad de imprenta. ¿Y por qué de libertad de imprenta? Pues porque no había radio, no había televisión, mucho menos había internet, y no había lo que va a venir en el futuro, que no sabemos cómo serán las nuevas formas de comunicación. De tal manera que ese es el gran valor de la actualización de una Constitución. Dentro de las cosas que yo encuentro de valor, por ejemplo, que se comentaba ahorita hace un momento, los derechos que tenemos nosotros, uno, a solicitar información. Si bien existía una comisión de transparencia, el hecho de transformarle a instituto le da una nueva personalidad jurídica a la institución. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana parece cosa menor, pero al agregarle ya la denominación de participación ciudadana es una invitación a que los ciudadanos seamos partícipes de la vida democrática de nuestra sociedad, y no solo en el voto, en los programas participativos, en los presupuestos participativos, que lo seamos también a la hora de las decisiones de gobierno, que seamos críticos pero también propositivos, porque quedarnos en la crítica no aporta. Entonces yo creo que esta Constitución, dentro de los elementos que aportan, se encuentran estos. Insisto, el hablar de la transparencia, donde yo le puedo preguntar a cualquier gobierno en qué gasta mi dinero, en qué gastan los impuestos, cuándo, con quién, etcétera. Bueno, pues eso es un gran derecho, un gran logro democrático. El poder
decir que presento una iniciativa de ley, una iniciativa de reforma, que algo de lo que haya, y este es un avance, algo de lo que haya en la Constitución no me parece, bueno, puedo presentar una iniciativa y nuestros representantes populares, llámese legisladores, evaluarán, harán lo conducente y se verá si se procede o no con estas reformas. Bien, secretario general de Gobierno, ¿qué nuevas realidades atiende esta nueva Constitución de Nuevo León en cuanto a nuevas realidades y también a la población con la que cuenta Nuevo León? Claro, pues mira, muy interesante tu pregunta, porque hay que tomar en cuenta que Nuevo León, como el primer estado económico del país y con esa generación de empleo y de inversión, está llegando gente de muchas partes del mundo, de muchas partes de la República Mexicana, y que trae como consecuencia también que esas personas tengan diferentes formas de pensar, religiones, costumbres, idiomas, dialectos, porque también tenemos aquí ya la llegada de gente de otros lugares que mantienen su dialecto, y entonces la no discriminación a través de la Constitución, pues lógicamente protege a todas esas personas que llegan aquí a nuestro estado con diferente forma de pensar, con diferente religión, con diferente forma de actuar, costumbres y demás. Entonces esa es una situación que tenemos que tomar en cuenta, que la Constitución ya contempla también la llegada de gente de diferentes formas de pensar. Sí, la gente que migra, entonces gente que tiene derechos, y la nueva Constitución de Nuevo León se los respeta y se los otorga. Es correcto. Desde el momento que alguien pisa el territorio del estado de Nuevo León, la Constitución de inmediato, ipso facto, le aplica. Cualquier persona que esté en el territorio tiene derecho a invocar sus garantías o derechos humanos que la Constitución establece. Entonces, no se requeriría de un plazo para la aplicación de la Constitución para ellos, es de manera inmediata. Automática. Bueno, y ahora que ya aborda usted este sector de la población, el de las personas migrantes, hay otros sectores poblacionales, por ejemplo, personas con discapacidad. Hace unos momentos hablábamos también de personas adultas mayores, pero personas con discapacidad también. También tienen derecho a establecer condiciones específicas o especiales para su transporte, para su utilización de áreas públicas, como las banquetas específicas con bajadas y subidas. Entonces, esos son derechos que vienen en la Constitución, y que es una Constitución que los contempla definitivamente. Sí, la movilidad también es súper importante, no nada más cuestión de banquetas, sino también el que se puedan desplazar. No, pues claro, estamos viendo ahorita que los camiones, el transporte en Nuevo León ha cambiado. Llegaron camiones sustentables, es decir, verdes, sin contaminar, camiones con seguridad, con cámaras adentro para ver qué está pasando dentro de los camiones, con internet, con aire acondicionado, que es lo suficientemente cómodo para vivir en un estado como el nuestro, con mucho calor, pero sobre todo también con la accesibilidad para esa gente que tuviera que transportarse en un camión y que tuviera que hacerlo en una silla de ruedas o con muletas, etcétera. Son de una base baja para poder llegar directamente en la banqueta a subirse a la unidad, al camión. Doctor. Sí, pues realmente desde la teoría de si las constituciones deberían ser estáticas, pues el famoso argumento de que no podemos atar una generación a otra generación. Entonces, las constituciones van evolucionando, las constituciones se van adecuando, se van reformando. En este tema surgió un debate técnico si esta era una nueva constitución o era una reforma integral a la Constitución. Evidentemente aquí lo que existe es que realmente, al no existir unas cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas, es decir, que la misma Constitución prohibiera que se reformara esa parte de la Constitución, como por ejemplo en Italia el modelo republicano, en Francia, o el federalismo en Alemania, prácticamente en Nuevo León se podía reformar todo sin necesidad de ir a un constituyente, ¿verdad?, para que técnicamente se llamara una nueva Constitución. No obstante, es una nueva Constitución desde el punto de vista material, porque pues realmente se reforma toda la parte de los derechos humanos y se reforma también la parte orgánica para generar pues nuevas reglas del juego en un momento determinado de la historia. Aunado a ello, los estados en este modelo federal que tenemos pues tienen la posibilidad de distinguirse entre estados.
No es lo mismo un estado que está en la frontera, un estado que esté en el centro o que esté en la costa o que tengan distintas vocaciones de industria o de comercio o de lo que fuera. Entonces, aunado a ello, la vitalidad que le da el federalismo a las constituciones es que su principal función es que los estados puedan maximizar los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, hay unos derechos que están en la Constitución Federal, los estados pueden ser más protectores dependiendo del estado y dependiendo de las políticas públicas y de su fortaleza institucional. Entonces, creo que a eso le apostó Nuevo León. Nuevo León lo que dijo: yo quiero ser un estado donde se maximicen al máximo los derechos y donde sea atractivo para la ciudadanía, pues tener una mayor calidad de vida, que me diga o que me haga tener la vocación o también la posibilidad de vivir con estas características sociales, culturales y económicas. Entonces, evidentemente una constitución puede ser modificable, y otra cosa que lo más que enriquece pues es que los estados pueden, en esa revisión constitucional, fortalecer, aclarar y definir su rumbo de hoja de ruta hacia el futuro, que nos perfile un destino de comunidad, ¿verdad?, hacia el futuro. Y el estado pues es lo más cercano a la gente. Bueno, el municipio, pero en este caso en cuestión de constitución, el estado es cercano y puede maximizar justamente esos derechos, como bien lo menciona usted. Así es. Por eso los estados pueden hacer todo aquello que no esté limitado en la Constitución Federal. La Constitución Federal solamente puede hacer lo que en el 73 le dice, que eso es de la Federación. El resto, las cláusulas reservadas para los estados, es donde los estados pueden tener mayor movilidad. Desgraciadamente en México hemos tenido un sistema que ha ido centralizando cada vez las facultades y a los estados les han dejado menos marcos de actuación. Sin embargo, en que los estados sean valientes en redefinir sus marcos constitucionales e ir más allá, que en muchos de los casos establece la Constitución Federal, como por ejemplo ahorita lo que te comentaba, el derecho o el principio de la confianza legítima, eso te da un marco de distinción frente al marco mínimo que te debe asegurar la Constitución Federal. Las constituciones de los estados pueden agrandar ese catálogo de derechos y de calidad de vida de las personas. Ya, entonces Nuevo León fue valiente al reformar su constitución, o sea, crear más bien una nueva constitución. Sí, porque al final, pues lo que va a hacer primero ajustar lo que viene siendo los cambios que se han dado de manera muy intensa en los últimos 20 años y sobre todo después de la pandemia. Ese creo que es un tema de generar una actualización, pero también de establecer derechos que incluso no existen en la Constitución Federal o en las constituciones de los estados, y que eso les va a permitir también, y aquí estará pues el reto que tiene el Estado en sus políticas públicas, el reto que tendrán los legisladores de generar sus leyes y el reto que tendrán los juristas o en este caso los poderes judiciales de interpretar y ensanchar esos derechos en bien de la población. Yo comentaría, mira, en su momento, hace un año, se abrió el debate si era una nueva o si era una reforma. Evidentemente es una nueva constitución por las implicaciones, por sus contenidos, por lo que abarca como tal. Tenía que surgir como una reforma, como surgió la de 1917, porque por ahí en los últimos artículos, allá por el 213, 214, 215, creo que es el 215, vuelve a señalar que esta constitución no desaparece, incluso ante una condición que ponga en crisis a la sociedad. Una vez que la sociedad restablezca su condición, vuelve a tener vigencia la Constitución. Esto lo vemos desde la Constitución de 1857, voy a hablar de la federal, que luego se replicaba en los estados. Desde la Constitución de 1857 vemos la permanencia, la imprescriptibilidad de la Constitución. Por eso, Venustiano Carranza en 1916, en septiembre, manda a un constituyente para que reforme, la convocatoria es para reformar la Constitución vigente. Si nosotros vemos la Constitución actual, dice las reformas, porque finalmente reformó la que existía creando un nuevo texto constitucional. No es un juego de palabras, es un nuevo texto porque es una nueva visión de la sociedad del Estado de Nuevo León. Pero
parte de una reforma porque no podías decir borrón y cuenta nueva. Esa es la gran disyuntiva y vale la pena aclararlo porque habrá siempre quien diga, no, es que fue una reforma. Es más, aquí dice que se convoca reforma. Sí, porque una constitución no debe de desaparecer porque es lo que nos permite como sociedad la permanencia a pesar de la gente, de los sismos, de las catástrofes y de cualquier circunstancia. Sí, si desapareciera, pues nos quedamos en el aire, ¿verdad? En ese periodo entre una constitución y otra, ¿verdad? Pero afortunadamente eso no pasó aquí en Nuevo León. Vamos a marcar la siguiente pausa y ahorita regresamos para ya la recta final de este espacio. Estamos aquí en La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna y bueno, ya estamos en la recta final de este programa, pero no queremos despedirnos sin revisar cómo es que se creó esta nueva Constitución de Nuevo León. ¿Cuál fue el proceso? Ahorita antes de irnos a la pausa hablaba el maestro Oscar de que, por ejemplo, a nivel nacional, para crear una nueva Constitución se cita un constituyente, ¿verdad? Aquí en el Estado, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso para crear la Constitución, doctor? Sí, pues Nuevo León tiene un proceso de reforma constitucional en 2 vueltas. Entonces, el equipo del gobernador había estado trabajando en una versión, la cual fue sometida al Congreso y valorada en primera vuelta, y a partir de ahí la misma Constitución establece que se tiene que sociabilizar y que se tiene que darle conocimiento de manera profusa entre la población del Estado. Y a partir de ahí empezaron los debates y las reflexiones sobre el texto que se mandó en primera vuelta, y para efecto se conformó un grupo de acompañamiento integrado por los 3 poderes, encabezado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero aunado a ello también estaba representada la Fiscalía General del Estado, estaba representado también la Mesa Metropolitana que agrupa a los municipios de la zona, y estaban representadas las universidades de la comunidad. Entonces, a partir de ahí se generaron las metodologías para poder convocar y también para poder recuperar y poder ordenar las observaciones que iban a hacer profesores de todas las universidades de prestigio de la comunidad, de los cuales fueron alrededor de 53 profesores formados en muchas universidades, no solamente mexicanas, sino de otras partes del mundo. Y a partir de ahí se generó un documento con observaciones a lo que venía siendo el primer texto aprobado en el Congreso. Se le entregó al Congreso del Estado, el Congreso del Estado, trabajando al interior del mismo, ajustó y propuso un texto final que fue el que se sometió a debate, y que fue así como las fuerzas políticas asumieron algunas de las observaciones, otras no, porque fue al final, como ya lo decíamos, una constitución es un tema de consenso político, y algunas fueron retomadas, otras no, pero muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, sí fueron adicionadas a lo que fue el primer texto, y posteriormente se llegó a un acuerdo político que votaron todas las fuerzas políticas del Estado. En buena medida, una constitución es un símbolo de unidad. Una constitución, así como la bandera, el himno nacional, los himnos estatales, se convierte en un símbolo de unidad y de concordia. En este momento donde el país entra a una dinámica de tensión política, la Constitución es y debe ser un mecanismo de cohesión, debe ser un mecanismo de negociación, de entendimiento y sobre todo de concordia. Todas las transiciones políticas donde hay tensión entre las élites y demás, pues terminan con este tipo de pactos, y este tipo de pactos son los que les deben asegurar y dar la gobernanza a partir de las reglas que ahí mismo se fijaron. Entonces, creo que Nuevo León pudo hacer esto, puso el ejemplo nacional en este tipo de procedimientos de creación constitucional, y yo creo que puede seguir generando buenas prácticas en otras áreas de gobierno y de la generación de leyes. Bien. Maestro, ¿qué destaca? Bueno, yo te diría, finalmente la Constitución representa al ciudadano nuevoleonés del siglo XXI. Habla de tecnologías, lo decía el secretario general de Gobierno hace un momento, habla de las nuevas tecnologías, habla de las nuevas formas de comunicación. Ahorita refería yo la condición
de la transparencia a través de las solicitudes de participación ciudadana. Bueno, ustedes son jóvenes, pero en mi adolescencia imposible pensar que mandaras un email, que mandaras a través de una red social una solicitud de transparencia y te la contestaran. Primero, era imposible que te la contestaran porque no había esas garantías, pero ahora todas estas tecnologías quedan salvaguardadas. La responsabilidad de la división territorial, que tiene un título propio, los municipios y esa conurbación concretamente, porque Nuevo León tiene una característica sui generis que no tienen todas las entidades. Nuestros dos vecinos, a la derecha y a la izquierda, Tamaulipas no tiene una gran zona conurbada, tiene 5 o 6 zonas metropolitanas grandes. Coahuila sucede lo mismo. En Coahuila tienes la zona de Torreón, la zona de Saltillo, la zona de Monclova. En Tamaulipas tienes Tampico, tienes Matamoros, Victoria, Reynosa, etcétera. Y Nuevo León tiene una zona conurbada que ya fácil ahorita alcanza 12, 15 municipios y que hace diferente la relación diaria y cotidiana. Esto para mí es muy importante, que la Constitución hable de todas estas posibilidades que tienen incluso los municipios de conurbarse, de establecer programas conjuntos y donde el Estado se convierte en una institución coordinadora para todos estos trabajos que se van de la mano. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el Puente Verde del municipio de Monterrey, donde Estado y municipio unen un parque estatal, el Parque Fundidora, con un parque municipal que es el Parque España. Es un ejemplo de este trabajo que está plasmado en la Constitución. ¿Qué agregaría? Bueno, como todo texto que refleja a una sociedad, finalmente la Constitución es el documento que nos rige como pacto social, como pacto, de tal manera que todos tenemos una serie de identidades en común. Lo decía ahorita el maestro, la bandera, el escudo, tenemos nuestro propio escudo, tenemos nuestro lenguaje, incluso nuestros modismos regionales, tenemos una serie de factores de identidad que nos hacen diferentes y que creo que en la Constitución quedan reflejados. Sin duda, es un texto que tendrá que evolucionar, que tendrá que transformarse en la medida en que la sociedad se transforme. ¿Por qué? Porque tendrá que reflejar las necesidades de la sociedad del año 2030, del año 2040, que sin duda serán diferentes a las que hoy tenemos nosotros. Así es que nuestra Constitución, bienvenido este primer aniversario de celebración, y digo de celebración porque en ella quedan nuestras garantías plasmadas, quedan nuestros derechos, quedan nuestras responsabilidades, pero también queda salvaguardada esa identidad a la que me refería. Así es que felicidades por un año y sin duda dentro de años posteriores estaremos hablando de esas reformas que requiere la Constitución para ser vigente en esa sociedad posterior. Secretario, siempre en cuestión de leyes y en la opinión pública existe la frase o el concepto, ¿no?, de que pues está en la letra, está en el papel, pero ¿cómo hacer que, en este caso, bueno, la Constitución de Nuevo León vaya de la letra a la práctica, de la letra del papel a la realidad, y si esto ya está pasando? Pues mira, también me parece muy interesante tu pregunta por dos razones. Una, porque si efectivamente nadie nace porque la Constitución le aplique o le beneficie o cumpla con las obligaciones derivadas de ahí, pues se convierte en letra muerta. Entonces, esto es un ganar-ganar del Estado con la ciudadanía, en donde hay que actuar de común acuerdo para exigir y para cumplir. Entonces, yo creo que esa es la primera parte, ¿no? Que todo mundo, como hace rato decían los compañeros aquí del panel, que era dar a conocer, decía Oscar, dar a conocer en las escuelas, de alguna manera muy fácil de entender para los niños cuáles son sus derechos, cuáles son sus futuros compromisos, obligaciones, para que de alguna manera se pongan inmersos en ese contexto de la Constitución y puedan recibirlos. Pero también el Estado pues tendrá el compromiso de que lo que ya está en ese pacto social, de lo que ya está en ese acuerdo, se cumpla y se haga.
todo aquello que esté ya pactado deberá ser de cumplimiento a través de otros tipos de leyes que serán leyes directas de la Constitución, ¿verdad? Para efecto poderse aplicar. Cierto. Secretario, por último, ¿qué decirle a una persona? Por ejemplo, si usted se topa a alguien en la calle y le pregunta, secretario, tenemos una nueva Constitución, ¿qué decirle a una persona, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? De aquí de un municipio de la zona metropolitana o de zona rural acerca de esta nueva Constitución? Bueno, yo creo que lo primero decirle, oye, te felicito porque estás en un estado vanguardista, estás en un estado donde realmente el gobernador se preocupó por llevar a cabo un proceso para reformar y traer una nueva Constitución con nuevos derechos humanos, o si no, con derechos humanos universales que no estaban establecidos, y que es muy fácil entender la Constitución, que es muy sencillo, porque lo único que hace es otorgarte las oportunidades que tienes tú frente a la autoridad. No es un libro complicado. Como decía, creo que Pedro o alguien comentaba aquí que hay que leerla, sí, hay que leerla, pero no es un texto complicado, es un texto de 20 o 30 artículos, que es la parte inicial, donde hay que entender la parte esa que decíamos dogmática. Entonces, ¿qué le diría a alguien de la ciudadanía? Búscala en internet, búscala en cualquier forma de información pública, en una biblioteca, dale una leidita y no permitas que esos derechos humanos y esas garantías que tienes queden ahí nada más plasmadas en blanco y negro. Haz que esto funcione, y para eso se necesita que tú la conozcas y que tú estés presente con el gobierno para que esto funcione. Bien, pues lamentablemente se nos termina el tiempo, pero les pido su medio de contacto para que el público que nos sintonizó esta noche, si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, se las haga llegar. Maestro, por favor. Claro que sí, en la fanpage estudiospoliticos.mx, en el Instagram Oscar Tamés RDZ, ahí con mucho gusto estaré para atenderles. Muchas gracias. Secretario, su medio de contacto para el público que nos acompañó esta noche, si tienen alguna duda o le quieren preguntar algo, algún medio de contacto que nos pueda dejar. Sí, bueno, yo tengo una página de Facebook y otra de Twitter, ahí estamos a sus órdenes, independientemente que la política de este gobierno es puertas abiertas, con mucho gusto lo recibimos en Palacio para efecto de comentar más al respecto o aclarar alguna situación que no haya quedado lo suficientemente clara. Javier Navarro Velasco en Facebook y en Twitter, así lo ubican. Es correcto. Muy bien, muchas gracias, secretario. Al contrario, muchas gracias a ti. Doctor, sus medios de contacto. @Pedro Torrestra y www.pedrotorresestrada.com. Muy bien, ahí para que le hagan llegar sus preguntas o aportaciones. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche analizando la nueva Constitución. Y nos llevamos la tarea de leerla, porque hay que leerla como toda ciudadanía, informada y activa, participativa, hay que saber qué es lo que nos rige. Gracias por haber estado aquí en La Nocturna, nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad.